Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. El movimiento indígena ecuatoriano se hizo sentir. Luego de 10 días de agitación social, disturbios, 7 muertos y más de 1.300 heridos, el gobierno de Lenín Moreno y los líderes indígenas se sentaron a dialogar y llegaron a un acuerdo para apaciguar y poner fin a la crisis en la que estaba sumergido el país andino. Lo que había enardecido al pueblo ecuatoriano había sido el paquete de medidas de austeridad que tomó el presidente Lenín Moreno para reducir el déficit fiscal, pero específicamente la crisis estalló por la decisión de Moreno de eliminar los subsidios del combustible que elevaron el precio de la gasolina, del diésel, de los transportes y de los alimentos. Precisamente fue ese decreto, el 883, el que fue derogado y el gobierno estará en la tarea de reanudar los subsidios para el combustible. Esta no es la primera vez que los indígenas en Ecuador hacen sentir su voz. Desde la década de 1990, el férreo movimiento indígena comenzó una ola de levantamientos populares que incluso han derrocado presidentes. Augusto Barrera, docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, nos cuenta cómo comenzó el movimiento indígena en 1990. La década de los 90 efectivamente comienza con el primer gran levantamiento que el movimiento indígena realiza, precisamente en el año 90, y a lo largo de toda la década hay prácticamente 4 importantísimas movilizaciones que duran en algunas ocasiones 2 o 3 semanas. El pueblo indígena, que es un pueblo, digamos, que está prácticamente en todo el país, es además parte de los sectores más pobres del país. Este es un elemento que hay que considerar. Hay, por lo tanto, una demanda de igualdad, de justicia, de condiciones, de redistribución. Pero al mismo tiempo el pueblo indígena tiene también una dimensión étnica, cultural y una lucha por la plurinacionalidad. Hay estos 2 elementos, ¿no es cierto? Por un lado la redistribución, el combate a la pobreza por la igualdad y la justicia, pero también el respeto a sus formas organizativas y a sus reivindicaciones étnico-nacionales. El movimiento indígena no es una típica organización, digamos, gremial, porque está asentado en comunidades que son precisamente los lugares en donde la gente vive, no es la típica organización formal, social que podemos entender, sino que estamos hablando de pueblos y nacionalidades. Toda la década de los 90, el movimiento indígena es un actor decisivo precisamente en la lucha frente al neoliberalismo y en la lucha por su reconocimiento étnico-nacional. Tras haber derrocado a Abdalá Bucaram en 1997, el movimiento indígena tumbó al presidente Yamil Mahuad en el 2000 y luego se unió a Lucio Gutiérrez para llevarlo a la presidencia y ser parte del gobierno. Los indígenas en el Ecuador habían llegado con un gran impulso político al nuevo milenio. Miremos. Durante toda la década de los 90, además de un gran proceso de movilización, el movimiento indígena reivindica además una participación política autónoma. Es decir, el planteamiento es no verse representado por otras expresiones políticas, sino tener su propia representación. Y se crea, por lo tanto, el movimiento Pachacutic, que es, de alguna manera, un brazo político del movimiento indígena. El movimiento indígena después, efectivamente, en la década de los 2000, participa durante un periodo relativamente corto con el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero dado el giro absoluto, digamos, de un gobierno que ganó cercano al movimiento social y terminó exactamente enfrentado al movimiento social, el movimiento indígena rompe con Gutiérrez y entra, yo diría, en una fase, podríamos decir, de menos protagonismo y menos actividad. Esto hizo, digamos, que tenga una experiencia polémica y compleja en el paso por la acción del Estado. Luego de haberse fracturado el movimiento indígena tras la presidencia de Lucio Gutiérrez, ¿cómo le fue al movimiento indígena durante los gobiernos de Rafael Correa? Augusto Barrera desde Quito nos comenta. Yo diría que en el periodo de los gobiernos de Correa hay 2 momentos que son bastante diferenciados. El primer periodo del gobierno de Correa, en donde se construye la actual constitución, la constitución de 2008, hay una muy grande y muy importante cercanía a los planteamientos. La Constitución ecuatoriana, que es la Constitución del 2008, reconoce al Estado como plurinacional. La segunda fase del gobierno es mucho más conflictiva. Y este conflicto tiene que ver porque, en primer lugar, el carácter, digamos, de aspectos extractivistas vinculados al gobierno de Correa enfrenta al movimiento indígena precisamente en zonas mineras y petroleras.
Es importante entender que algunas de las zonas en donde existen precisamente yacimientos petroleros o eventualmente yacimientos mineros son además zonas de población indígena. Entonces esto provoca una importante tensión. Un segundo elemento es que finalmente el movimiento indígena no logra recuperar y mantener los niveles de protagonismo político, yo diría su propia institucionalidad. Y finalmente sigue siendo el sector rural el sector, digamos, de más pobreza y más abandono en el país. Gracias a Augusto Barrera desde Quito, Ecuador, y a ustedes gracias por acompañarme en este viaje por la historia del movimiento indígena ecuatoriano. Esta y otras crónicas las pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias.